A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV y también en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Ahí está el botón de en vivo y también luego de su emisión al aire colgamos este programa en YouTube. Ahí pueden entrar como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del arquitecto Cristian Castillo. Él es gerente general de Escuadra. Escuadra es una empresa que está dedicada sobre todo a la construcción, pero en el área de lo que es diseño interior. Y vamos a hablar con él porque la visión empresarial, al menos es lo que manifiesta el arquitecto Castillo por parte de Escuadra, la visión empresarial que ellos tienen es que hay que seguir, a pesar de las circunstancias, apostando por el país. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por el espacio, mucho gusto. ¿Cuál es la visión empresarial que tienen ustedes? ¿Hay que apostar por el país a pesar de la dura situación que vivimos en el tema de seguridad, en el tema de que no existe también una seguridad jurídica? O sea, hablamos de la seguridad de las personas, de las empresas dentro del tema delincuencial, pero también no existe una seguridad jurídica, pero de todas formas hay que seguir apostando, entendiendo además de que seguramente un 30 o un 40% del empleo que se da en el país, formal e informal, depende del tema de la construcción. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Sí, depende de la construcción, el tema del empleo, y eso es un factor muy importante. Sí vale la pena recalcar que apostar por el país en tiempos difíciles es lo que nos da más empuje, al menos a los empresarios nos da más empuje para continuar, para apoyar más con el crecimiento de apoyo al personal también, que es muy importante el sustento para crecer junto con la empresa, ¿no? Usted dice que nos da más fuerza. ¿Por qué nos da más fuerza esta situación del país? Porque tenemos que motivarnos, obviamente en circunstancias difíciles. Lastimosamente vivimos en un país que siempre está pasando algo, siempre estamos en algún tipo de crisis o en algún tipo de situación global, como digamos la pandemia. Entonces siempre tenemos que superarnos a nosotros mismos y por eso seguimos apostando y creciendo en el mercado local. Y dentro de nuestro mercado sí se ha visto un crecimiento y un reconocimiento importante de lo que es diseño interior últimamente. Entonces eso nos da un empuje. Sí existe un crecimiento porque la gente reconoce más del servicio que nosotros prestamos, o que prestan los profesionales como los de nuestra empresa. Entonces siempre se va a incitar un poco más al crecimiento cuando el valor es más reconocido. Y si apuntamos a un buen mercado, obviamente eso tiene su crecimiento exponencial, obviamente. Es un país que vivimos constantemente en situaciones, usted lo acaba de decir hace un momento, en situaciones cambiantes. Eso significa que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a sobre la marcha, a cambiar de marcha como que estuviéramos en el carro y acomodarnos a la situación. Sí. Eso nos vuelve también un poco previsivos en lo que puede suceder en el tiempo y siempre estamos pensando, a ver, esta es nuestra proyección a corto, a mediano y a largo plazo, pero también es posible que en el camino nos encontremos con estas situaciones y vamos a tener que acomodarnos. Totalmente, hay que ir buscando las soluciones sobre la marcha, como tú lo dices. Siempre es importante tener el plan A, el plan B y el plan C en circunstancias, al menos en la parte productiva y económica, pero como tú dices, siempre nos vamos a encontrar con algo sobre la marcha y hay que estar en constante evolución, en constante movimiento y tomando las soluciones correctas, ¿no?, para crecer. Los clientes, arquitecto, usted decía que buscan un buen servicio, que es en este caso en el que ustedes dan, estos servicios, por supuesto, estas cosas que se hacen, involucran una inversión de tipo económico. El país tiene recursos, al menos sobre todo en el sector privado. ¿Existen recursos como para que la gente pueda invertir? Existen recursos. Me parece que es un país que sigue siendo productivo. Hay que seguir motivando obviamente a la gente, a los clientes en este caso, con un buen servicio, ofreciéndolo a la mayor calidad posible, enfocarnos en un mercado específico para el nicho mercado que nos
que nos enfoquemos cada uno de los empresarios y saber aprovechar las oportunidades. Aquí es básico aprovechar las oportunidades, saber manejar bien al cliente, manejar bien el tipo de, en el caso de nosotros, de diseño que necesita, el servicio que prestamos, lo que hablaba hace un momento de la buena calidad, y con eso aportar obviamente siempre a que sigamos proyectándonos hacia adelante. De eso se trata. Así es. Estoy leyendo que aquí en el boletín que ustedes nos enviaron, según el informe del Instituto para la Economía y la Paz, que es el IE, publicado inicios de año al 2022, la violencia en Ecuador tiene un costo de 20.000 millones de dólares anuales. Mucho de esos 20.000 millones debe ser el tema que le cuesta sobre todo al Estado. ¿Cómo ven ustedes? Hace un ratito hablamos del tema privado y la inversión que hace la gente de manera privada y la empresa privada. El área pública está estancada. ¿Cómo le han medido ustedes el tema del área pública, de las entidades estatales? No tenemos tanta experiencia con servicios del área pública, pero de lo poco que hemos trabajado, obviamente en tiempos pasados, es tan cambiante la situación. Obviamente no podemos hablar de estabilidad en las situaciones actuales, pero obviamente sí vale la pena recalcar que el sector privado siempre está más dispuesto a apostar por lo que le conviene en ese momento. En cambio, el sector público tiene que jugar con las condiciones del país en ese momento, y eso puede implicar algún retraso en varios factores. Así es. Dentro del sector privado, al menos en el tema de la construcción, existen empresas que, como usted dice, tenemos poca experiencia en el ambiente público. Además, porque encaminan o tienen su línea de acción dentro de lo privado, y más vale, siempre existe un miedo a trabajar con lo público, porque lo público termina a veces embarrando. Hemos visto empresas gigantescas a nivel mundial que han trabajado incluso en el Ecuador, y que de un momento a otro esas empresas han perdido prestigio, porque cuando empiezan a trabajar con la parte estatal, de una u otra forma, de manera directa o indirecta, terminan embarrada. Su visión también va por ahí un poco, con trabajar más con lo privado. Sí, ha sido más nuestra experiencia. Sí hemos tenido un par de acercamientos con el sector público en años y gobiernos anteriores. No podemos calificar una experiencia mala o buena. Toda experiencia es positiva, obviamente, desde nuestro punto de vista, pero sí nos enfocamos más al sector privado, y con eso hemos tenido una excelente experiencia también. Correcto. Dentro del ambiente privado, siguiendo el ambiente privado y la construcción, estoy leyendo las cifras, y claro, yo decía hace un momento, entre un 30 y un 40% debe ser la tasa de empleo adecuado en el país, que proviene del tema de la construcción. De empleo adecuado, pero además de este empleo adecuado existe todo el otro empleo informal que está alrededor de la construcción. Esta es una dinámica gigantesca. Es una dinámica gigantesca, y sí se maneja mucha informalidad en el sector, más en el de la construcción como tal. En el gremio nuestro podríamos hablar que es un poco más formal, digamos, porque tenemos un ritmo mucho más continuo, podríamos decir, y un personal muchísimo más estable. Entonces, en la construcción como tal sí existe muchísima informalidad, y eso es una pena, ¿no? Claro, en la construcción como tal nos referimos al momento de levantar una edificación, lo que es la obra gris o la obra civil, y la obra civil, y también el tema de acabados, digamos, hasta el tema, por ejemplo, de colocación de cerámica, de algunas cosas, pero ya de instalaciones, pero ya el rato del momento, en este caso de diseño interior. Por supuesto, ustedes tienen que trabajar con empresas que se encarguen de los muebles, que son empresas ya formales, y que también esas empresas dan empleo a otras personas. Por eso es que es gigantesco este volumen. Sí, de eso se trata, siempre consolidarnos y formar un buen equipo de trabajo, no solamente con el personal de nuestra propia empresa que mantiene una planta de producción propia y con todas las formalidades de ley, pero siempre agruparse con empresas consolidadas, sólidas, que no tercericen sus servicios con informales, digámoslo así, sino que siempre tengan esa necesidad de buscar personal propio, recursos de instaladores propios, venta de materiales, igual con todas las regularidades. Entonces vale la pena. ¿Ustedes se aseguran de eso con las empresas con las que trabajan? De que no se puede uno, claro, involucrar. No se puede involucrar tanto, pero obviamente procuramos tener contacto con las empresas más consolidadas, hasta para garantizar nuestro trabajo al final, que es el punto final, y los que respaldamos todo el proceso somos nosotros, obviamente. Hablemos un poco de Escuadra. Tiene más de 20 años ya en el mercado. 25 años ya. 25 años. Wow. Sí, es una empresa con trayectoria. Comenzamos con el diseño y fabricación de mobiliario, muebles para hogar,
luego fuimos a involucrarnos más en proyectos comerciales, corporativos también, pero nuestro enfoque netamente en los últimos años ha sido mucho más residencial. Entonces manejamos grandes proyectos importantes en el ámbito privado, como ya hablábamos, y somos muy reconocidos en el sector. Ese cambio o esa evolución, digamos, dentro del tema de empezar elaborando muebles y luego irse encaminando ya a asuntos más generales de todo el tema del diseño interior, corresponde también a esta dinámica que hablábamos al principio, a este tema que hay que irse acomodando, por ejemplo, a las circunstancias, o fueron creciendo también y la gente les iba solicitando en base al servicio que ustedes daban. Dice, oiga, pero ¿por qué usted también no me está haciendo esto si me ha quedado también con el tema del mobiliario? ¿Por ahí ha ido la línea, ha ido el cambio, la evolución? Siempre fue nuestra perspectiva, la verdad. Siempre fue nuestro lema desde el inicio, era aportar desde arquitectura interior, diseño y mobiliario. Pero comenzamos, obviamente, digámoslo al revés, por el mobiliario como algo pequeño que podríamos fabricar por la trayectoria que tenemos en el tema de fabricación. ¿Lo fabricaban ustedes mismos? Lo fabricamos con su planta, acá, con sus máquinas. Planta, Entonces valía la pena ofrecer ese servicio y esa garantía sobre los productos que siempre hemos... Y lo siguen haciendo, además. Lo seguimos haciendo, claro. Manejamos productos de calidad, importamos muchas líneas también ahora muy importantes, representamos algunas marcas extranjeras. Pero vale la pena recalcar que todos los servicios del diseño y la fabricación de piezas importantes, al menos en esto que hablamos del servicio de interiorismo como tal, sí es producción 100% local en nuestra propia planta. Correcto. Escuadra, ¿cuántas personas están involucradas dentro del tema de Escuadra? Los que son de manera directa, digamos la planta, los diseñadores, la gente que está elaborando los muebles, que están manejando las máquinas. Sí. Alrededor de 35 personas. 35 personas. Ese es un aporte importantísimo, por supuesto, y entendería que eso les tiene satisfechos, porque sí, eso hablando directamente. Claro, se quisiera dar empleo a muchas más personas, pero es lo que ahorita necesitan, es lo que tienen y es lo ideal. Claro, es lo que está bajo nuestra relación de dependencia, pero como hablamos, trabajamos con muchas otras empresas vinculadas que instalan diferentes tipos de materiales o nos proveen diferentes tipos de acabados que nosotros no podemos brindar. Entonces se va abriendo un espectro mucho más grande de producción, ¿no? Así es. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia al menos hubo unos 2-3 primeros meses en el que es cero, pues, o sea, el tema construcción y acabados, y después empezó medio a dar ciertas libertades, porque claro, no había ni cómo salir, entonces no podían llegar los obreros, no podían llegar los trabajadores a las empresas, y luego se fue dando ciertos permisos, ciertas licencias. ¿Qué tan duro pegó la pandemia? O sea, creo que a todos nos pegó duro. Creo que hay ciertas excepciones, obviamente, muy específicas, pero creo que a todos, al menos en el medio industrial, nos pegó un montón, y en nuestro tema de servicios mucho más, porque nadie podía hacer nada. Obviamente fue un golpe. Nuestro orgullo fue haber tenido y consolidado nuestro personal, haber mantenido todos no en planta porque no podíamos, pero sí en nómina, solventando eso y soportando un poco esa carga. No salieron nadie de la empresa. No salió nadie de la empresa, y ventajosamente, porque para sorpresa se crearon muchas necesidades en la pandemia, al menos para nuestro sector. La gente pasó mucho más tiempo en casa, la gente se le crearon muchas necesidades que no las tenían antes porque el ritmo de vida era completamente diferente. Entonces sí nos dio un aporte y un despunte importante después de la pandemia. O sea, la reactivación para nosotros sí fue importante. Ah, qué interesante eso, porque claro, la gente estaba en casa, a pesar de que algunos no tenían recursos, o algunos, digamos, fueron despedidos, fueron separados de sus empresas, pero claro, recibieron cierto dinero, cierta remuneración, cierta liquidación, que de pronto dijeron, oye, este es el momento de invertir en nuestra vivienda, en hacer lo que teníamos pensado hacer. Por ahí fue el tema. Por ahí fue el tema. Mucha gente, como digo, se le crearon necesidades especiales, no tenían áreas de trabajo dentro de sus casas, y mucha gente le tocó trabajar por mucho tiempo y de otra forma, virtual. Entonces sí fue una necesidad específica, y mucha gente se dio cuenta de las faltas y de las comodidades que le hacían en su casa. Entonces ahí es donde nosotros pudimos solventar esos particulares con los clientes y aportar en diseño. Muy bien. ¿Cuál es el cambio que ha tenido, que se viene dando, o cuál es ese crecimiento que existe dentro del diseño interior? Y me refiero a que antes una familia, una empresa, hacía todo, ¿no? O sea, contrataba al arquitecto, y el arquitecto le hacía desde el movimiento de tierras, como es estabilización de taludes, vienen cimientos, viene la construcción, obra gris, comienzan con los acabados, y le decía, ¿sabe qué? Pongamos aquí esta lamparita, acá hagamos este cielo falso, etcétera, etcétera.
pero ¿cómo se ha venido dando ese cambio donde la gente también busca una especialización ya en lo que es el diseño interior? Porque hay que decirlo así, es una especialización. Es una especialización y diría yo la más importante. Lastimosamente, hasta en el diseño arquitectónico siempre está pensado la concepción de los espacios de afuera, que las fachadas sean lo principal, lo más trabajado de la casa, y tal vez los interiores, no digo descuidados, pero no enfocándose a los detalles específicos para el uso y el confort de las personas. Entonces ahí es donde nosotros atacamos un montón, porque hasta ahora que nos involucramos muchísimo más en el tema de diseño específico, pedimos los planos arquitectónicos con tiempo, hasta para hacer ciertas correcciones y análisis de si es funcional en base no solo al mobiliario, digamos que es la parte final, sino en base al uso y las actividades que requieren las personas. Entonces, es lo que hablamos al inicio de la entrevista, que sí vale la pena este reconocimiento que se ha dado ya por la globalización, por todos los factores que van atacando, redes sociales puede ser también, que la gente ve muchos espacios y requieren servicio más específico. Claro, eso es medio común, claro, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero que me haga la chimenea y este espacio, claro, como lo que está aquí. Eso es como prestar un gusto, pero ya enfocarse en una necesidad es muchísimo más importante y va mucho más allá. Además, es más específico. ¿Qué uso va a tener la casa? ¿Cuántos integrantes tiene la familia? ¿Qué necesidades especiales tiene cada uno? ¿Cuál es su estilo de vida? Si son muy sociales, si no. Entonces, a todo eso nos vamos enfocando ahora para crear un diseño de calidad que obviamente tenga ese respaldo y ese aporte de garantizar que cumplimos los sueños de los clientes, obviamente las expectativas más que los sueños de los clientes. Es decir, y claro, y eso también se hace en base, como usted dice, un análisis, digamos, se conversa con la familia y se está en una conversa continua. A ver, de papá a qué se dedica, la mamá a qué se dedica, a ver los hijos a qué es lo que hacen, ¿no? Dónde realizan sus tareas. Claro. Por ejemplo, estudios, digamos, lo que antes se llamaba, este es el cuarto de estudio, ya no existe, ahora están cada uno prácticamente dentro de su habitación. Sí, ¿no? es muy importante involucrarse en este sentido, a conocer las necesidades del cliente para saber a dónde debemos de enfocarnos. Esta es nuestra base del trabajo. Lamentablemente, lo que hablamos hace un momento, de que antes del arquitecto principal de la obra quería terminar hasta el último detalle, y sí le tomaba mucho en cuenta su opinión, pero esto no es que no ha ido cambiando, sino ya nos hemos acostumbrado a trabajar un poco más en equipos. Yo siento que hasta los propios arquitectos urbanistas ya se van apoyando y aportando más ideas, juntando ideas con nosotros para que salga adelante el proyecto, porque de eso se trata, que sea un proyecto importante, reconocido por los clientes principalmente y por sus visitantes. Entonces, esta evolución ha sido importante, ha sido súper importante para nosotros. Qué bueno, eso es bueno para el tema de la construcción, la especialización, y conocemos que incluso en otras profesiones siempre se va especializando. Antes había solamente el médico general, ahora sabemos que hay médicos cardiólogos, que a distintas zonas del cuerpo, y también dentro de eso van existiendo subespecialidades y todo eso, y medio el tema de la arquitectura también se ha ido moviendo. Sí, totalmente, o sea, hay que seguir nosotros creciendo y enfocándonos en lo que tenemos obviamente en mente y para cada proyecto, porque cada proyecto es diferente y eso es lo que nosotros nos especializamos. O sea, siempre buscamos tomar en cuenta la opinión de la familia, hablamos del cliente, y obviamente desenvolvernos en eso, sin tratar de imponer nuestro estilo o imponer nuestros gustos, que ahí es un grave error que cometen mucha gente de nuestro sector. Y esa parte iba a ir. ¿Existe una tendencia, existe un estilo actual, o uno también hay que irse, como quien dice, emparejando con lo que quiere el cliente, o uno puede hacer una sugerencia dentro de un estilo y lo que existe en la actualidad? Hay que ir trabajando con las famosas tendencias que obviamente son eso, tendencias, son modas. Entonces los modas más dan los colores, los estilos y las características de ciertas piezas, tal vez hasta de mobiliario, decorativas en ese momento. Pero nuestro principal concepto es hacer un ambiente armónico, que siempre jueguen bien todos los materiales, que se conjugue bien una base sólida, y según eso podemos ir aplicando tendencias sobre ese espacio. Pero lo principal para nosotros es la funcionalidad. Claro, la funcionalidad. Siempre se habla en la arquitectura de que debe haber la forma y la función. Totalmente. Y la arquitectura es básicamente eso, que la gente se sienta dentro de un ambiente que es funcional, se sienta cómodo y se sienta también agradable dentro de ambientes que sean cálidos y que no sea molestoso estar dentro de una vivienda. Totalmente. Pues una vivienda muy bonita, exteriormente muy bien diseñada, muy bien pensada, pero si la gente no está cómoda, no es agradable, no existe el tema de la arquitectura de una manera, digamos, completa.
dentro de esas tendencias, que además son variables y que van cambiando, como usted lo dice, arquitecto, puede ir habiendo cambios sobre la marcha, y no en el momento de la obra también, que eso se termina dando, pero sí ciertas cosas que en el tiempo, sobre lo que se hizo, se pueda ir adaptando a las nuevas tendencias, a los nuevos colores, a los nuevos acabados. Totalmente. Nosotros pensamos siempre, al menos en espacios arquitectónicos de interiores, siempre trabajar en una paleta un poco más neutra si hablamos de colores, porque las tendencias básicamente siempre van encaminadas a colores y a estilos. Entonces, si uno trabaja en un lienzo en blanco, puede ir adaptando eso con el paso del tiempo y que la obra pueda seguirse evolucionando y adaptando con las famosas tendencias. Correcto, y por ahí puede ir más vale el tema de sugerencias, pero como se dijo, las sugerencias de parte de la constructora, en este caso de la empresa de diseño interior, sugerirle al cliente, más no exigirle. Imponer. Imponer. Sí, nuestra idea siempre es esa, no imponer un concepto, sino crear un concepto con el cliente, llegar a donde el cliente quiere llegar. Puede ser que alguien sea muy tradicional y queremos encaminarle algo más a un estilo contemporáneo, pero no tan moderno, sino un poco más elegante, para que no sienta ese cambio muy drástico de su estilo de vida, ¿no? Correcto. Para ir finalizando, arquitecto, ustedes apuestan a la mano de obra nacional. Totalmente. Totalmente. Y eso es parte de la visión empresarial, que decimos que siguen apostando por el tema de Ecuador. Escuadra, ¿dónde están en redes sociales? ¿Tiene una página web? Estamos en redes sociales, desde escuadraecuador.com, y nuestras redes sociales de Instagram es Escuadra Ecuador también. Entonces pueden encontrar ahí, y nuestra dirección tenemos un showroom ahora en Quito, que es en Orellana y Wimper, en la parte más comercial de la ciudad, y estamos montando un showroom nuevo en Cumbayá, en una zona muy creciente también, que es la zona de la Universidad de San Francisco, en la avenida Pampite. Así es. ¿Qué tanto está creciendo esa zona? Es Una locura. Una locura. Una locura, claro. El 90% de nuestro trabajo es allá, entonces la ciudad se está trasladando para allá. Exigían tener una buena sala de exhibición allá. Escuadra con S y Q, ¿no? Con S y Q, ajá. SQ Cuadra. Escuadra, como equipo en italiano. Así es, correcto. Arquitecto, muy gentil por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias por el espacio. Muy bien, amigos, ha estado el día de hoy con nosotros el arquitecto Cristian Castillo. Él es el principal de lo que es Escuadra. SQ, no, Escuadra, así como equipo, ¿no? En italiano. Como equipo en italiano. Escuadra. Sí. Ajá, la escuadra azzurra se dicen a la selección italiana. Así está Escuadra dentro del tema de lo que es la visión que ellos tienen empresarial, que Ecuador es un país de oportunidades y que hay que seguir apostando al Ecuador, a su mano de obra, a sus materiales, a su producción, a su gente. Así que, amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.